¿Cómo sería un huerto sostenible? Vamos, que sea un diseño de huerto, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Soy Raquel y José Antonio y invitaros por organizar estas jornadas. La verdad es que está muy bien porque siempre tiene mucha gente, así que enhorabuena. Bueno, yo voy a hablar de agroecología y de diseño y manejo de agroecosistemas en general. O sea, vale para la huerta, pero vale para cualquier agroecosistema que queramos diseñar, porque hay técnicas que siempre son muy específicas. Y bueno, ¿y por qué centrarnos en una cosa o en otra? Lo que voy a comentar es los principios generales de diseño que tiene que tener un agroecosistema para que sea sostenible o sustentable, ¿no? Entonces, la primera parte, voy a decir un poquito qué es la agroecología, intentaré no liarme mucho y pasar un poco de prisa por eso, y la segunda parte de la charla va a ser sobre diseño y manejo. Diseño y manejo, porque en realidad los principios son los mismos principios que valen para el diseño, valen para el manejo. Y luego, bueno, cuando acabe, pues, si queréis, pues, hablamos, que quizás sea siempre lo más interesante, ¿no? Bueno, a la hora de hablar de agroecología, ¿de dónde viene, no? No me voy a centrar mucho en esto, pero actualmente el sistema agroalimentario es muy complejo. La agricultura, antes del sistema agroalimentario actual, era una agricultura basada en la energía solar, era una agricultura muy centrada en lo local, muy focalizada en lo local, que encerraba ciclos de nutrientes. Por ejemplo, antes en un predio pues la gente cultivaba, pero tenía animales, de los animales sacaba el abono para la propia huerta, o para los frutales o para los cereales, para lo que se tuviera. Se hacía una transformación también con los productos locales, se elaboraba pan, o se hacía conservas, o se hacía, y se comercializaba también bastante localmente. ¿Qué ocurre con el sistema agroalimentario actual? Que todo eso ha sufrido un proceso de industrialización. Ese proceso está dividido en dos procesos. Primero uno de apropiación y luego otro de sustitución. Lo que ha hecho la industria es, primero, dividir todos los procesos. En la primera columna, esta diapositiva se ve, la verdad, bastante mal. La columna de la izquierda es la industria de insumos. Los insumos es todo lo que necesitamos para producir, todo lo que necesitamos para cultivar, por ejemplo. O sea, fertilizantes, semillas, para hacer los tratamientos, etc. Pues todo eso que antes se generaba en la propia finca, ahora es una industria aparte que maneja todos los insumos y fabrica todos los insumos que son necesarios. Este sector del sistema agroalimentario está dominado actualmente por unas 10 empresas, en casi su total parte. Las empresas son Monsanto, DuPont, BASF, Syngenta, todas estas que conocéis. La columna que está en rojo sería el sector agrario, el sector producido, por decirlo de algún modo, sería la pesca, la forestería, la agricultura y la ganadería. Es el sector más débil de todo el sistema agroalimentario. ¿Por qué? Porque depende, por ejemplo, de la industria de insumos. Ha perdido toda su independencia. Ya las personas que se dedican a la agricultura no pueden usar sus propias variedades tradicionales de plantas. Tienen que comprar la planta, tienen que comprar las semillas. Eso significa que está dominado por el sector de la industria de insumos. La columna C es la industria de transformación, la industria agroalimentaria. Ya digo antes, el pan se hacía localmente, se hacen conservas, pues la industria se apropió de ese proceso y lo sustituyó, el proceso artesanal lo sustituyó por un proceso industrial. ¿Qué ocurre? Que la industria agroalimentaria también domina la agricultura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los guisantes que se compran congelados, las bolsas estas de guisantes congelados, para poder optimizar económicamente el proceso, esos guisantes tienen que ser de una variedad determinada. Entonces, la industria obliga a los agricultores a plantar las variedades que les dan los guisantes que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Y además, les fija el precio. Entonces, no solo la industria de insumos domina el sector productivo, sino también la industria de la transformación. Y la última columna, la más gruesa, la columna D, es la distribución y comercialización, que actualmente, ya en la época de la globalización en la que estamos, domina a todos los demás. Es la que domina a todos los demás. En la industria alimentaria, Coca-Cola, Nestlé, etcétera, todo el mundo las conoce, ¿no? En la distribución son Walmart, Carrefour, y también dominan casi todo el comercio mundial de alimentos, ¿de acuerdo?
Entonces, la agroecología surge como respuesta a las consecuencias que está teniendo el actual sistema agroalimentario, sobre todo en los últimos 70 años. La peor consecuencia que tiene, pues que de toda la población mundial, la mitad de la población está mal alimentada y la otra mitad se considera que bien. De la mitad que está mal alimentada, hay más de 1.000 millones de personas, porque estos datos son un poco antiguos, más de 1.000 millones de personas que se mueren de hambre. Que pasan hambre, pero que cuando decimos que pasan hambre es que se mueren de hambre. Se estima que hay otros 1.000 millones de personas que tienen deficiencia de micronutrientes. Por ejemplo, les falta magnesio, o les falta hierro en su alimentación, o les falta calcio. No pasan hambre, pero no están bien alimentados. Hay 1.300 millones de personas con obesidad y sobrepeso, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Eso es un problema también para la salud y también es una mala alimentación. Entonces, de la mitad de la población mundial, una consecuencia directa de nuestro sistema agroalimentario es que la mitad está bien alimentada y la mitad no. Y esto no es una cuestión técnica ni es una cuestión de producción, es una cuestión política y de distribución de alimentos. Porque el sector agroalimentario difunde datos que en realidad son mentiras, ¿no? Por ejemplo, el sector agroalimentario dice que no se producen suficientes alimentos en el mundo para todo el mundo con el crecimiento de población que hay. Bueno, eso es mentira. En realidad, el 70% de la población mundial está alimentada por agricultura campesina que tienen acceso solamente al 30% de la tierra. Solo con el 30% de la tierra se alimenta al 70% de la población mundial. El resto está manejado por el agronegocio y la agroindustria. Y el agronegocio y la agroindustria produce alimentos para el 30% de la población. O sea, lo que no es sostenible es el modelo agrícola industrial. El modelo agrícola campesino y agriculturas tradicionales y agriculturas indígenas son mucho más eficientes y mucho más productivas. Y además se estima que ahora mismo se están produciendo alimentos para el doble de la población actual. Lo que pasa es que la gente no tiene acceso a esos alimentos. Y además, en la distribución y comercialización se tiran directamente entre el 30 y el 40% de los alimentos que se producen. Luego, el hambre es un problema no es un problema técnico, es un problema político y de distribución. Otra de las cosas que dicen es que la agricultura ecológica o las agriculturas ecológicas no son productivas, que no producen. Bueno, esto es un estudio en la India de 30 años en el que se ve la línea negra que desciende es la producción a lo largo de los 30 años. Esto es en un sistema de agricultura convencional, de agricultura industrial. Pues se ha visto que a lo largo de esos 30 años ha decrecido la producción casi un 40%, pero para producir ha tenido que aumentar la cantidad de agrotóxicos que tienen que utilizar, la cantidad de fertilizantes, pesticidas, etcétera, ha aumentado cerca del 80%. O sea, cada vez produce menos, pero cada vez te tienes que gastar más para seguir produciendo. Eso con las agriculturas tradicionales no ocurre. Además dicen que es económicamente ineficiente o ineficiente en cualquier caso. Esto es solamente un ejemplo. El tema de las variedades que se utilizan, las variedades vegetales. La columna de la derecha son las variedades que han creado las agriculturas campesinas en el mundo desde los años 60. Se estima que 1,9 millones de variedades se han creado desde los años 60 por la agricultura campesina. La siguiente columna, mucho más pequeñita, son las variedades comerciales que se han creado con mejora industrial, pero que no son híbridos, no son de la Revolución Verde. Pues en el mismo periodo se crearon 72.000 variedades. Productos de la Revolución Verde híbridos, en el mismo periodo se crearon 8.000 variedades para todo el planeta. Y Monsanto, en 16 años, se gastó 150 millones de dólares en crear una sola variedad para todo el planeta. ¿Dónde está la ineficiencia? Porque, claro, obviamente los campesinos, la agricultura campesina, no cobra por crear esas variedades. Es parte de su dinámica, es parte del funcionamiento de la agricultura. Aparte de otro ejemplo económico, ahora mismo se utiliza en el mundo el equivalente a 5.000 millones de dólares en fertilizantes nitrogenados. En el resto del planeta, en el que no se utilizan fertilizantes nitrogenados, se estima que esa misma actividad la lleva a cabo los microorganismos del suelo por un valor equivalente a 90.000 millones de dólares al año. Esa actividad la hacen los microorganismos gratis, mientras que nosotros nos estamos gastando 5.000 millones en fertilizar por algo que podrían hacer microorganismos del suelo. ¿Dónde está la ineficiencia, no? Entonces, la agroecología
es un enfoque de la ciencia que surge como respuesta a esto. Y es un enfoque que se considera alternativo por varios motivos. Uno, y muy importante, es que considera que la ciencia no es la verdad, es una aproximación a la realidad que puede ser muy útil y puede ser muy buena, pero no es la verdad, es una aproximación. Entonces, pues, se considera que el conocimiento no científico, el conocimiento que tienen los agricultores, las agricultoras, el campesinado, es conocimiento y también es válido. Es tan válido como el científico, sobre todo si funciona, porque ha demostrado a lo largo de 10.000 años de historia que funciona. Mientras que en la ciencia, en los últimos 150 años, nos hemos cargado multitud de agroecosistemas. Entonces, ¿se trata de volver al siglo XVIII? No, de lo que se trata es de reconocer que una persona que lleva 45 años trabajando sus olivas tiene un conocimiento, que nosotros los técnicos tenemos otro tipo de conocimiento y lo que hay que hacer es juntar uno con otro, ¿sí? Para crear más conocimiento. Además es un enfoque también diferente porque intenta superar el atomismo de la ciencia. Cuando nosotros estudiamos agronomía vemos los procesos por separado. Por un lado estudiamos las plantas, por otro lado estudiamos los animales, por otro lado se estudia el suelo, pero no se estudia todo en su conjunto. En la agroecología se intenta estudiar todo en su conjunto y además incorporar todas las cuestiones de carácter social, de economía, historia, sociología, antropología, porque todas ellas forman parte de la agricultura, es un proceso social y todas ellas valen para explicar una parte de la realidad. Si las tomamos todas en su conjunto nos acercaremos mucho más a la realidad que si partimos simplemente, por ejemplo, pues de estudiar los microbios del suelo, ¿no? Además, hay una de las premisas más importantes de las que parte la agroecología, es el concepto de coevolución. El concepto de coevolución lo que dice es que cada cultura, al interactuar con su entorno, lo influye, ¿no? O sea, una cultura, una sociedad en una zona determinada cambia su entorno, lo transforma. Pero es que al mismo tiempo el entorno influencia a cada sociedad y a cada cultura. No es que obligatoriamente en un ecosistema tenga que haber una cultura, no, pero sí que lo modifica, sí que tiene influencia sobre él. Este concepto es muy importante. Cada cultura además tiene un conocimiento, tiene unos valores, se trata de una organización social, tiene una tecnología. Entonces todo eso, al interactuar con el medio ambiente, se produce una influencia recíproca. La agroecología tiene varias dimensiones para acercarse a la realidad. Se discute si son 3, si son 5, bueno, el caso es que nos acercamos desde diferentes puntos de vista a la realidad. Una dimensión es la ecológica y técnico-agronómica, que es un poco de la que vamos a hablar hoy en la segunda parte de la charla, vamos a centrarnos un poquito más en ella. Otra es la sociocultural y económica, y otra es la política. Y todas ellas son igual de importantes, todas ellas son igual, no es más importante una que otra. Bueno, en la dimensión técnico-agronómica, en la agricultura se consideran lo que se llama agriculturas de base ecológica, porque no hay una, hay muchas. Todas ellas trascienden un poco lo que es la técnica, todas ellas van más allá de la técnica, ¿no? Pero en esta dimensión nos vamos a fijar en la parte técnica y todas ellas son igual de válidas. A mí me da igual que alguien diga, yo hago permacultura, pues muy bien, yo hago agricultura biodinámica, pues estupendo, ¿no? Todas ellas no son válidas porque todas comparten los mismos principios de diseño, todas, absolutamente todas. ¿Qué agriculturas de base ecológica tenemos? Pues las tradicionales e indígenas, la biodinámica de Steiner, la natural de Fukuoka, la permacultura y, por último, la ecológica certificada de Form, ¿no? La segunda dimensión, la sociocultural y económica, lo que hace referencia es al potencial endógeno de cada territorio. ¿Qué es esto del potencial endógeno? Un territorio, el funcionamiento que tenga el ecosistema, el clima, el tipo de suelo, la vegetación, eso le da un potencial productivo. Pero es que en el territorio vive gente. Y la cultura que vive en ese territorio, la gente que vive en ese territorio también tiene un potencial por sus conocimientos, por su misma cultura. Entonces, al sumar o al interaccionar la cultura con el territorio surge lo que llamamos el potencial endógeno. ¿Qué se pretende desde la agroecología? Que el desarrollo rural, el desarrollo de las zonas rurales, esté basado en el potencial endógeno de los territorios. No por ejemplo, en producir para una exportación o no en cosas de fuera. De lo que se trata es de producir localmente y relocalizar también el consumo y también la transformación.
Es decir, que los alimentos se produzcan localmente, se transformen localmente y se consumen localmente. ¿Esto implica que no pueda haber comercio con otras zonas o con el exterior? No, en realidad no. Pero el grueso de la economía tiene que ser local si queremos tener un mundo rural vivo, que es lo que se pretende, un mundo rural habitado y habitable y sostenible además. Esta dimensión es a lo que hace referencia, porque si no vamos a tender hacia esto. Esto obviamente en una escala entre el blanco y el negro hay un montón de matices, ¿no? Pues este sería uno de los extremos. A lo que vamos a tender es a esto, un mundo de monocultivo en el que sea completamente homogeneizado, que se pueda trabajar mecánicamente por muy poca gente y que no esté habitado. Por último, la dimensión política. La dimensión política es muy importante porque muchos de los problemas de nuestra agricultura o de nuestro sistema agroalimentario son políticos, por no decir casi todos. El acceso a la tierra, eso es un problema político. El acceso a la tierra ahora mismo es muy complicado. La tierra es un mercado, se ha convertido en un mercado. De hecho, para poder hacer una reforma agraria en este país habría que cambiar el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, para que os hagáis una idea. El acceso al agua es un problema político. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Para qué se usa? ¿Quién la usa? ¿Quién está usando el agua? ¿No? Esos son problemas políticos. Entonces, en la agroecología lo que se pretende es el manejo colectivo de los recursos naturales. Y esto no es algo que haya salido de la nada. Por ejemplo, creo que fue el año 2010, a Lene Armstrong, que es una economista, le dieron el premio Nobel por demostrar a lo largo de toda su vida que el manejo colectivo de los recursos naturales es más eficiente, es más eficaz, es equitativo y es justo, mucho más que cuando lo hace la administración pública e infinitamente más que cuando lo hace una empresa privada que solo busca el lucro. Y le dieron un premio Nobel. Los Nobel de alternativos tienen bastante poco en realidad. Entonces se pretende una acción social colectiva, un manejo colectivo de los recursos naturales, muy centrado en lo local. Y cuando digo local no me refiero exactamente a un municipio. Local también es una comarca, por ejemplo. Lo local puede ser perfectamente una comarca, una zona ecológicamente homogénea, ¿no? o culturalmente homogénea. Cuando consigamos una acción social, una gestión colectiva, se trata de ir haciendo redes. El objetivo de hacer redes es crear un movimiento social capaz de influir en la toma de decisiones políticas e incluso en crear nuestras propias políticas agrarias. ¿De acuerdo? Porque la política, por ejemplo, la PAC, influye directamente en lo que sucede en lo local. Entonces, si nos resignamos simplemente a que tomen las decisiones políticas en Bruselas, pues apañados vamos, porque en Bruselas no creo que nadie sepa dónde está Peralvillo. Sinceramente, ni los problemas que tiene Peralvillo, ¿no? Entonces, la política no tiene que ir de arriba abajo, sino de abajo arriba. Eso es lo que se pretende. Para conseguir esos fines es imprescindible juntarse con otros movimientos sociales, que van en la misma dirección, en realidad. Y especialmente importante, pensamos que es el movimiento ecofeminista como nuevo movimiento social emergente. ¿Por qué? Porque en el ecofeminismo lo que se dice es que al fin y al cabo es la mujer la que sufre las peores consecuencias de la degradación social, económica y ecológica. Al final la mujer es la que paga el pato, por decirlo de algún modo. De hecho, aquí, en la provincia de Ciudad Real, la tasa de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Habrá que empezar a plantearse por qué. Si queremos tener un mundo rural vivo y que esté habitado, en él tendrá que haber mujeres. Si no, no sé cómo lo vamos a gestionar. Entonces, ya pasaría a la segunda parte. He pasado rapidillo, ¿no? Yo no me diga mucho en esto. Al final, la agroecología es el acceso, es el manejo colectivo de recursos naturales para crear un desarrollo rural basado en el potencial endógeno de cada territorio, de forma participativa, de forma horizontal y para conseguir una alimentación sustentable en todos los términos, en el económico, en el ecológico y en el de poder. Bueno, en cuanto al diseño y manejo de agroecosistemas, lo he planteado como, vamos a explicar cómo funciona un ecosistema, porque un agroecosistema es un tipo de ecosistema, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es un ecosistema, cómo funciona, y luego qué es un agroecosistema y qué le diferencia de un ecosistema, cuáles las diferencias que tiene. Después viene el concepto de transición, que ya veremos de dónde sale,
Y de ahí sacaremos los principios de diseño y manejo para poder actuar sobre lo que nosotros podemos actuar. O sea, cuando nosotros vamos al campo, ¿sobre lo que podemos actuar? Pues sobre el suelo, sobre el agua y sobre la biodiversidad. No podemos actuar sobre más, ¿no? Entonces, veremos cuáles son los principios de diseño y manejo para aplicar en esos tres factores sobre los que podemos actuar. Bueno, ¿qué viene el ecosistema? Pues ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su entorno, entre sí y con su entorno. Un sistema es un conjunto de partes que están relacionadas y que funcionan como un todo y con un objetivo común. Por ejemplo, las personas tenemos un sistema digestivo. Un sistema digestivo está formado por diferentes órganos, ¿no? Pero cada uno tiene su funcionamiento, cada uno tiene su función, pero todos trabajan en un objetivo común, que en nuestro caso es comer, digerir los alimentos, etc. Entonces, un ecosistema sería el sistema compuesto por elementos bióticos y abióticos interrelacionados, funcionando como un todo y con un equilibrio dinámico que se asume como estable. Ahora ya iremos viendo qué significa todo esto. Un ecosistema es un nivel de organización que definimos nosotros, que definimos las personas. El campo es campo, o sea, dónde empieza y dónde acaba un ecosistema. A veces se ve, a veces no. Eso es un nivel de organización que definimos las personas. Y es uno entre tantos otros. Ahí veis que donde está el ecosistema, si vamos hacia abajo, si vamos hacia lo macro, un conjunto de ecosistemas formarían un paisaje. Un conjunto de paisajes formaría una ecorregión, y así podríamos llegar hasta la biosfera, que es el planeta entero, ¿vale? Si vamos hacia lo micro, un ecosistema está formado por comunidades de diferentes especies. Cada comunidad estará formado por poblaciones de individuos. Cada población está formada por un número de individuos, los individuos están formados y así podemos ir hasta llegar a los átomos o a partículas suaves. Pero estos son niveles de organización que definimos las personas para explicar la realidad, ¿vale? Bueno, esto sería un tipo de ecosistema. Son ejemplos de ecosistema. Esto sería un ecosistema de monte. Las fotos igual no se ven muy allá. Esto es un ecosistema de selva, un ecosistema fluvial también. Esto sería un paisaje, para que os hagáis una idea. Dentro de un paisaje tenemos un ecosistema de ribera, un ecosistema fluvial, hay un ecosistema de montaña, aquí hay un ecosistema de monte, y todos juntos forman un paisaje. Esto es otro tipo de ecosistema. Esto es una dehesa. Aquí vemos ya una diferencia importante. Bueno, vemos. Espero que se vea. Hay una valla, hay otra valla, son construcciones humanas. Hay una balsa, que es artificial también, se ve que es muy cuadradita. Pero esto también es un ecosistema. Estos son seres vivos que están interrelacionando entre sí con su entorno. Esto también es un ecosistema y la ecología social también estudia este tipo de ecosistemas. Bueno, los componentes del ecosistema, lo de biótico, abiótico, como he dicho antes, son básicamente lo podemos clasificar así. Abióticos es materia que no está viva, ¿no? Materia o energía, y el componente biótico serían los seres vivos del ecosistema. Todos los seres vivos del ecosistema, plantas, animales, microorganismos, también los microorganismos que viven en el suelo, forman lo que llamamos biodiversidad, ¿vale? De los componentes abióticos, pues hay uno que es muy importante que no está ahí, y es el clima, por ejemplo. Es un componente no vivo del ecosistema, pero de fundamental importancia. Otro es la materia, y otro sería la energía. La materia dentro de los ecosistemas se mueve dentro de los ecosistemas en lo que llamamos ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímicos es porque pasan por los seres vivos, forman parte de procesos geológicos y sufren transformaciones químicas a lo largo de ese ciclo, ¿vale? Lo de los ciclos, el más sencillo, por ejemplo, es el ciclo del agua, para que se os deis una idea. Es un ciclo, además, que es global, no es local. El agua en los océanos se evapora, en forma de vapor de agua, llega a la atmósfera. En la atmósfera se mueve a las zonas que están ocupadas por la Tierra, ¿no? Allí se condensa en forma de lluvia, llueve. Al llover, se incorpora al suelo, bueno, parte es agua superficial, por ejemplo, como los ríos, parte es agua subterránea, parte la toman las plantas, de la que toman las plantas, parte vuelve a la atmósfera, y de la que va por el suelo y el subsuelo, llega de nuevo al mar y empieza de nuevo el ciclo. Eso sería un ciclo. Bueno, pues cada nutriente, cada elemento en los ecosistemas tiene su propio ciclo. Está el ciclo del nitrógeno, está el ciclo del carbono, está el ciclo del fósforo, ¿vale? Y en los ecosistemas naturales son ciclos cerrados.
Siempre termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. Y luego, una parte fundamental de los ecosistemas es la energía. Los ecosistemas funcionan por energía. ¿Qué energía? La energía solar, la energía que llega del sol. De tal forma que dentro del ecosistema hay lo que se llama un flujo de energía. O sea, la energía atraviesa el ecosistema, ¿vale? De una forma muy simple, las flechas negras es energía, las flechas blancas serían materia, ¿no? De una forma muy simple, el sol les da energía a lo que llamamos productores, ahora lo explicamos un poquito más, que también toman materia en forma de nutrientes inorgánicos que están en el suelo, o sea, se alimentan de los minerales que están en el suelo. Esa materia y esa energía pasa al siguiente grupo, que es el grupo de los consumidores, pero por el camino ha perdido calor, ha perdido energía, de tal forma que la energía que llega al siguiente grupo es menor que la que tenían los productores. Ahí de nuevo se vuelve a perder calor y de ahí pasa al siguiente grupo, que son los organismos descomponedores. De tal forma que a los descomponedores llega menos energía que la que había a los consumidores. Al final, con los descomponedores se termina de disipar todo el calor que había entrado al ecosistema y solo queda materia. Y el ciclo vuelve a empezar. Este es el funcionamiento básico de un ecosistema natural. Visto de otra forma, para que veáis un poco más lo de los productores. Llega, en este caso sería de arriba abajo, llega la energía solar a los productores. En este caso, sobre todo, las plantas es lo que más nos interesaría en este momento. Que toman materia mineral. Pasa energía a los consumidores primarios, que son los herbívoros. Los herbívoros utilizan esa energía que reciben, ¿para qué? Pues para crecer, para vivir, para reproducirse y para otra serie de cosas que veremos después. Y en todo ese proceso han gastado energía. Los animales, para vivir, gastan energía. De tal forma que cuando llegan los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y se comen un animal, la cantidad de energía que toman de ese animal es más pequeña que la que le había llegado al herbívoro. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, después llegaremos a los superdepredadores. Entonces, en todo ese proceso se va perdiendo calor y se va transfiriendo materia. Y la energía al final es cero. No queda energía disponible para los seres vivos, ni queda energía disponible en un ecosistema natural para ser utilizada por los seres humanos. Eso se llama entropía, que lo escucharéis muchas veces en temas relacionados con la ecología. La entropía es la energía entra en el ecosistema a través de los seres vivos y cuando llega al final está en una forma que no es aprovechable por los seres vivos. No es que la energía se pierda, es que se transforma, se convierte en una forma de energía que no podemos utilizar los seres vivos. Se va degradando su calidad en cuanto a la utilidad para los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, la energía no puede ser reciclada, no la podemos reciclar, no hay forma de volver a empezar. Con los ciclos de nutrientes sí podríamos volver a empezar, con la energía no. Atraviesa y después ya no se puede volver a utilizar. Pero sí puede ser almacenada dentro del ecosistema. ¿Cómo se puede almacenar energía dentro de un ecosistema? ¿Cómo los ecosistemas almacenan energía? Ralentizando el paso. Es decir, metiendo más eslabones dentro de la cadena. Si tú solamente tienes una planta a la que llega energía que se la come un herbívoro, que se la come un carnívoro, son 3 pasos. ¿Vale? Si tú tienes un herbívoro del que se alimentan unos insectos, pero también unos hongos, pero luego tienes unas bacterias que se alimentan de los hongos y de los insectos, tienes insectos que se alimentan de insectos, viene un animal y se come una planta, luego otro animal que... Son muchos más eslabones, son muchos más peldaños dentro del ecosistema. ¿Eso se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía dentro del ecosistema circula más despacio y esa es una forma de almacenar energía. Un ejemplo agrícola, por decirlo de algún modo. Bueno, es por algo que... El cerdo en las dehesas. El cerdo en la dehesa es una forma de almacenar energía. ¿Por qué? Porque la dehesa no produce alimentos que sean aprovechables para el ser humano. Entonces, si no estuviera el cerdo, la energía pasaría por el ecosistema, se producirían bellotas y las bellotas las podemos aprovechar, podemos hacer licor, incluso las podemos comer un poco, pero no las aprovechamos mucho, ¿no? Y en invierno, que es bastante duro en la dehesa, no aprovecharíamos esa energía. Sin embargo, al incluir el cerdo en el ecosistema, el cerdo se come las bellotas, come las hierbas y acumula energía. Entonces, cuando el ecosistema no produce nada que a nosotros nos pueda valer, nos comemos el cerdo. Hemos almacenado energía en el cerdo.
¿vale? Esto es solo un ejemplo. Pero bueno, los ecosistemas no son solamente sus componentes y su funcionamiento. Tienen además unas propiedades que llamamos emergentes. ¿Por qué? Porque los seres vivos que forman un ecosistema establecen relaciones entre sí y también establecen relaciones con la parte no viva del ecosistema. Ese conjunto de relaciones generan información. Es información que se mueve dentro del ecosistema. Por ejemplo, ¿conocéis el famoso ejemplo de este en que decía que si no hubiera abejas nos moriríamos de hambre en 3 años, ¿no? Pues eso es por información. ¿Por qué? Porque las abejas en sí mismas no pueden vivir. Hay plantas que necesitan de las abejas para vivir y si las abejas tampoco pueden vivir. Entre las abejas y esas plantas se ha establecido una información. ¿Vale? Eso es una propiedad emergente muy importante del ecosistema porque esa información, esas relaciones que se establecen entre los seres vivos dentro de un ecosistema son las que establecen los mecanismos de regulación para que el sistema sea autosostenible. Por ejemplo, si hay muchos herbívoros y pocos carnívoros, el ecosistema se vendría abajo porque se lo comerían todo. Entonces, aumenta el número de carnívoros, desciende el número de herbívoros, se regula un poco. Si hay demasiados carnívoros y pocos herbívoros, disminuye el número de carnívoros y se vuelve a equilibrar. Eso es información, esas son las relaciones que se establecen en los ecosistemas. No todas esas relaciones son de depredación, de uno se come a otro. Hay relaciones de mucho tipo. Hay relaciones de mutualismo, por eso, de verdad. Hay relaciones de mutualismo, hay relaciones de simbiosis, hay relaciones de ayuda recíproca. No todo es una competencia dentro de los ecosistemas. ¿Qué ocurre? Que la regulación tiene un precio, como tiene un rojo, y es que esos mecanismos, esa información dentro del ecosistema también consume energía. La energía que entra se va repartiendo tanto dentro de los seres vivos como en esas relaciones que se establecen entre los seres vivos. En un ecosistema natural, como vuelvo a decir, no hay salida de energía. La energía que sale, no hay salida de energía que podamos aprovechar. Toda se ha repartido, toda la que podamos aprovechar está repartida en hacer funcionar el ecosistema. Entonces, ¿qué es un agroecosistema? Bueno, se ha entendido bien lo que es un ecosistema y cómo funciona eso, ¿no? Vale. Pues un agroecosistema es simplemente un ecosistema que es modificado por el ser humano. ¿Para qué? Para producir alimentos, fibras y servicios, básicamente. Servicios, como pueden ser, por ejemplo, leña para calentarnos, ¿no? Para producir calor. También es un servicio que puede producir un agroecosistema o que puede producir una planta si nosotros tenemos un huerto y ponemos un árbol para que nos dé sombra. Para que nos dé sombra. Esa sombra que nos da el árbol y que lo hemos puesto ese árbol exclusivamente para eso es un servicio que nos está proporcionando el ecosistema. Entonces, no solamente buscamos producción de alimentos o fibras, también buscamos que nos dé servicios los agroecosistemas y para eso los modificamos. ¿Y en qué consisten esas modificaciones? Bueno, pues un ecosistema, como un ser vivo, pues nace, crece y luego llega a un estado de madurez. En las fases iniciales del ecosistema se produce una explosión de vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Gasta toda la energía en crecer, ¿no? en reproducirse y en complejizarse, ¿vale? Y la estrategia para complejizarse, en el caso por ejemplo de las plantas, es producir frutos y semillas, ¿no? Por ejemplo. Luego, cuando el ecosistema va madurando, va siendo más complejo, ya no gasta su energía en crecer, gasta su energía en automantenerse y ya no hay energía que podamos aprovechar. ¿Qué hace la agricultura entonces? Mantiene los ecosistemas. Un agroecosistema es un ecosistema en una fase juvenil. ¿Para qué? Para poder aprovechar la energía, para que la energía no la use el ecosistema en automantenerse. Es un ecosistema juvenil del que extraemos energía en forma de cosecha. ¿Esto se entiende bien? ¿Un poco complejo? Un poco complejo. Claro. No entiendo por qué ha dicho lo del agroecosistema manipulado un poco por el... Un poco, no, totalmente. O sea, modificado. Sí. Un agroecosistema es un ecosistema que el ser humano modifica completamente y lo modifica en todos sus aspectos. Los seres vivos que viven en ese agroecosistema, las plantas las elegimos nosotros. ¿Para qué? Para que nos den alimentos y frutos. No son las plantas que nacen y
vivirían por sí solas en un ecosistema natural. Y ahí el problema que tenemos con la hierba, por ejemplo, en la huerta, ¿no? Que nos sale un montón de hierba. Si nosotros no intervenimos, ahí saldría un montón de hierba, sí, saldría algún tomate o algún pimiento, pues saldrían un montón de hierbas. Entonces nosotros modificamos ese ecosistema quitando las hierbas para dejar solamente las plantas que nos interesan o introduciendo plantas que nos interesen, ¿vale? También modificamos las partes no vivas, modificamos el suelo, modificamos el clima. Un invernadero es una modificación del clima. Por ejemplo, un microtúnel para tapar plantas pequeñitas es una modificación del clima. Modificamos la pluviometría, ¿por qué? Porque echamos agua. O sea, no es la lluvia natural de un ecosistema. Al echar agua, estamos modificando el ecosistema. Entonces, esas son modificaciones que introducimos en el ecosistema. Pero es importante saber que lo mantenemos en una etapa juvenil, porque es cuando podemos aprovechar energía, porque si está el ecosistema en una etapa madura, no hay energía aprovechable. Entonces, lo mantenemos en una etapa siempre juvenil. Y además, mantener un ecosistema en una etapa juvenil requiere meterle energía al ecosistema. Por ejemplo, quitar las hierbas. Y esa energía la metemos en forma de trabajo. Trabajo humano, trabajo animal o maquinaria. Pero también en forma de fertilizantes o en forma de plaguicidas o en forma de agrotóxicos, ¿no? Eso es energía que metemos en el ecosistema para que se mantenga en esa fase juvenil. Porque si no, se desarrollaría pues como si abandonas un campo, pues ahí empieza a crecer a su libre albedrío y no sacaríamos un provecho de él. ¿De acuerdo? Bueno, la agroecología define los agroecosistemas como su unidad de análisis, como su unidad de trabajo, ¿no? Trabajamos con agroecosistemas. Pero para la agroecología, de ahí viene lo del concepto de evolución que he dicho antes, para la agroecología, un agroecosistema es una construcción social. Un paisaje agrario es el resultado de un trabajo que han hecho los seres humanos con su entorno. Es una construcción, es un reflejo de nuestras sociedades. Por eso hay agriculturas muy diferentes en todo el mundo, algunas de ellas protegidas por la ONU. Porque en cada lugar la interacción de la cultura con el territorio ha dado lugar a una agricultura diferente, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de agroecología, que consideramos que el paisaje agrario es una construcción social, igual que construimos casas, construimos huertas, construimos olivares o construimos campos de cereales. Es una construcción. Por lo tanto, no solo hay que tener en cuenta los aspectos de carácter biológico, hay que tener muy en cuenta todos los aspectos que se dan en las sociedades humanas. Las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, las cuestiones económicas, todas tienen influencia en el agroecosistema y por eso todas las dimensiones de la agroecología son igual de importantes, no solo la técnica. Bueno, ¿qué características tienen los agroecosistemas? Esto ahora es un poco relleno, pero bueno. Que son sistemas más abiertos en los que la energía pasa más rápidamente, ¿no? Claro, son menos complejos, son mucho menos complejos que los ecosistemas naturales, son ecosistemas simplificados. Las poblaciones biológicas están especializadas, claro, nosotros no ponemos un campo y a ver qué es lo que sale y qué podemos aprovechar, no. Nosotros introducimos unas especies en concreto que son las que nos interesan, tanto vegetales como animales. Entonces son especies, son poblaciones muy especializadas, ¿no? Hay un nuevo patrón de distribución espacial en la que hay desequilibrios. Dentro de un agroecosistema, básicamente es un ecosistema desequilibrado. Luego veremos cómo mantenemos ese equilibrio. Porque un ecosistema natural está equilibrado, funciona continuamente. Los agroecosistemas no. Entonces veremos a ver ahora cómo los equilibramos. ¿Hay afluencia de recursos externos? Sí. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que una diferencia muy grande entre un agroecosistema y un ecosistema natural es que el ecosistema natural es cerrado, circular. Pero en un agroecosistema estamos llevándonos cosas constantemente de allí, en forma de cosecha. Entonces hay que aportar, porque hemos roto el equilibrio. Entonces, de la misma forma que nos estamos llevando energía, nos estamos llevando materiales, hay que aportar energía y materiales. Además, la distribución espacial de lo que se aporta no es homogéneo. Hay zonas a las que le dedicamos mayor atención y mayor intensidad y hay otras zonas a las que menos. Eso también produce desequilibrios. Y una condición indispensable para su viabilidad, de ahí viene lo de volverlo a equilibrar, es el control cultural. Esa información que se genera en el ecosistema natural,
que permite que el sistema esté equilibrado y funcione solo, lo sustituimos por información, conocimiento, básicamente. Nosotros somos y nosotras quienes establecemos el control y el equilibrio del ecosistema con nuestros conocimientos y con nuestro trabajo. Sustituimos las funciones que se producen de forma natural en un ecosistema por la información que nosotros y el conocimiento que nosotros generamos del manejo de los ecosistemas. ¿Sí? ¿No? Bueno, a la izquierda tendríamos lo que es un ecosistema natural. A la derecha, del todo, un agroecosistema, ¿no? Lo que hacemos con la agricultura es irnos simplificando, irnos siempre hacia la derecha. Entonces, cambiamos las características que ya hemos comentado algunas, pero bueno, un ecosistema natural no necesita poca energía para mantenerse, que basta con la energía solar. Un agroecosistema necesita energía para mantenerlo, energía que le metemos en forma de trabajo y en forma también de materiales. El de la izquierda es más resiliente. ¿Qué significa resiliente? Que es capaz de adaptarse a los cambios, es capaz de recuperarse de un estrés. Los agroecosistemas son muy poco resilientes, muy poco. Un agroecosistema natural tiene alta diversidad de especies, un agroecosistema tiene poca diversidad de especies, y el caso extremo son los monocultivos. Si tú tienes un monocultivo de maíz y llevas 12 años cultivando solo maíz en la misma parcela, como ven, la biodiversidad es bajísima. En un ecosistema natural se producen muchas relaciones entre los seres vivos que habitan ese ecosistema. En un agroecosistema se producen muy pocas. Cuando este agroecosistema me estoy refiriendo a los agroecosistemas, sobre todo convencionales, la agricultura industrial, porque una agricultura industrial, una agricultura convencional también es un agroecosistema. En un ecosistema natural hay un alto nivel de reciclaje de nutrientes, lo que he comentado del ciclo que se cierra. En un agroecosistema hay muy poco, es bajo o nulo. Uno natural produce muchos servicios ambientales, el otro pocos. El agroecosistema natural no contamina. La agricultura, los agroecosistemas contaminan mucho. Se estima que el sector agroalimentario en su conjunto es responsable de entre el 30 y el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es mucha contaminación. Por ejemplo, en el caso del CO2, los ecosistemas naturales capturan CO2, guardan CO2, mientras que los agroecosistemas lo desprenden mucho, sobre todo los convencionales. De aquí podemos sacar un concepto que es central y clave, que es cuanto más se parezca un agroecosistema a su entorno natural, a su entorno no modificado, más sostenible va a ser. Si queremos hacer que nuestra finca sea ecológicamente, en cuanto a las funciones y procesos que se dan dentro, sea sostenible, tenemos que intentar que se parezca al ecosistema natural que nos rodea. Esto no es fácil, desde luego. ¿Qué diferencia entre un agroecosistema manejado de forma ecológica y un agroecosistema convencional? Bueno, pues un ecosistema natural estaría en un extremo, un agroecosistema convencional e industrial estaría en el otro. Un agroecosistema sostenible tendría características intermedias. Esas características vienen a la izquierda: producción, productividad, diversidad. Bueno, eso son indicadores que definimos las personas para caracterizar el estado de un agroecosistema, si está bien, si está mal, si es sostenible, si no es sostenible. Y un agroecosistema sostenible tendría características intermedias entre los actuales agroecosistemas convencionales e industriales y un ecosistema natural. Estos indicadores, además, como hemos dicho, que un agroecosistema es una construcción humana, no tiene que tener solo indicadores de funcionamiento ecológico del ecosistema, sino también sociales. Podríamos incluir perfectamente la equidad, ¿no? O la justicia social como parte de la salud del ecosistema. En cuanto al rendimiento, a la rentabilidad, los agroecosistemas industriales prácticamente solo tienen en cuenta desde el sacando. Desde el punto de vista económico, renta. ¿Qué dinero está generando para el agricultor? Y si acaso desde el punto agronómico, incidencia de plagas o enfermedades, pero pocos indicadores. Desde la agroecología se utiliza un abanico mucho más amplio de indicadores para ver cuál es la rentabilidad que tiene el ecosistema. Entonces, se usan indicadores ambientales, culturales, agronómicos, económicos y sociales. Si esta batería de indicadores
las usara el Ministerio de Agricultura a la hora de ver la rentabilidad de las explotaciones agrarias, no quedaría ni una sola explotación de agricultura industrial porque no son rentables. Solo son rentables si se miran dos cosas. Por ejemplo, hablando de indicadores, ¿cómo se mide el funcionamiento de una economía? Por el Producto Interior Bruto, por el PIB. Pero el PIB, el Producto Interior Bruto, lo único que dice es cuánto dinero se está moviendo dentro del país. No dice cómo se mueve el dinero. No dice si el dinero lo tienen 4 o lo tenemos 40 millones. No dice si ese dinero se genera con venta de armas o se genera con agricultura. No dice nada. Solo dice cuánto dinero se mueve dentro del país. Por eso ya hay países que están proponiendo, en vez del PIB, el Producto Interior Bruto, la felicidad interna bruta, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es añadir otra serie de indicadores. Pues en la agricultura hacemos lo mismo. Si nosotros lo único que miramos es cuántos kilos sacamos por metro cuadrado y cuántas unidades monetarias nos devuelve, eso nos va a dar una visión de la agricultura. Si utilizamos otra serie de indicadores, nos va a dar otra visión completamente distinta de lo que es la agricultura, lo que es la sostenibilidad y lo que es la rentabilidad. Entonces, volviendo aquí, resulta que partimos de un ecosistema natural y con el tiempo nos hemos ido a otro extremo. Y ahora lo que queremos es un agroecosistema que tenga características intermedias. Entonces, en vez de estar a la derecha del todo, nos queremos mover un poquito a la izquierda. Queremos complejizarlo, ¿vale? Y entonces, eso no se puede hacer de golpe. Eso no se puede hacer de golpe. Vuelvo al mismo ejemplo de los 12 años de maíz. Si tú tienes un maíz a 12 años en el mismo sitio, echándole los fertilizantes a tope, usando los agrotóxicos, etcétera, etcétera, y de repente te levantas un día y dices, tengo una idea, voy a poner un sistema agroforestal en el que voy a incluir plantas forestales, frutales, voy a meter ganado y voy a meter también algo de vuelta y lo voy a poner todo este año. Pues no funciona, se te hunde, se te cae. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, no solo es importante lo que tengas, no solo es importante la abeja y el frutal, sino la relación que se establece entre la abeja y el frutal. Esas relaciones se establecen con el paso del tiempo. Entonces, es imposible pasar de un día para otro de un agroecosistema no sustentable a uno sustentable. Tiene que haber un periodo de transición, ¿vale? Esa transición además tiene que ser en todas sus dimensiones. Tiene que ser técnica, tiene que ser socioeconómica y tiene que ser política. ¿Por qué? Porque, muy bien, nosotros queremos poder producir, yo quiero tener una finca produciendo en ecológico, ¿vale? ¿Voy a poder vivir de ello? ¿Va a ser económicamente viable? ¿A qué precio están los productos? ¿Cómo distribuyo y dónde distribuyo? Y al principio de todo, por ejemplo, ¿tengo tierra? ¿Tengo acceso a la tierra? ¿Tengo acceso al agua? ¿El agua está contaminada? ¿La tierra está contaminada? Esos son problemas políticos, ¿vale? Entonces, la transición tiene que darse a todos los niveles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar una transición agroecológica? Lo primero, la situación de partida, saber dónde estás. No es lo mismo, esta mañana había aquí un encuentro de grupo de consumo, no es lo mismo tener un grupo de consumo ahí que me vaya a comprar mi producción que tener que buscarlo yo. Por ejemplo, en la dimensión ecológica. No es lo mismo que yo me quiera dedicar a la actividad agraria y no tenga acceso a la tierra, a que haya tierras disponibles para gente que se quiera dedicar a la actividad agraria. No es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga agua que no la tenga. No es lo mismo que mi suelo esté contaminado a que no esté contaminado, a que haya sido usado los últimos 10 años con maquinaria pesada, a que no haya entrado maquinaria pesada. La compactación del suelo no va a ser la misma. Entonces, hay que conocer muy bien cuál es nuestra situación de partida. Lo segundo, conocer cuáles son los procesos más importantes en los que nos tenemos que fijar. De todos estos que he ido diciendo antes, algunos pueden estar presentes, otros no, pueden estar todos, pueden no estar casi ninguno. Tenemos que ver cuáles son los que fallan más en nuestro entorno y sobre ellos trabajar. Si mi principal problema es que el agua está contaminada, en lo que más me tendré que preocupar es en cómo conseguir agua no contaminada, ¿no? O en cómo descontaminar ese agua. Si mi principal problema es cómo voy a distribuir lo que yo estoy produciendo, tendré que prestar especial atención a cómo distribuir los alimentos que yo estoy produciendo, ¿vale? Lo tercero, diseñar una estrategia, un planteamiento inicial. ¿Planteamiento inicial por qué? Porque nos vamos a equivocar sí o sí, seguro. Eso es algo que hay que tener claro. Entonces, hay que tener muy claro que esa estrategia tiene que ser evaluable, reevaluable y rediseñable, ¿vale? Hay que ir avanzando, pero hay que establecer mecanismos que nos permitan
decir si vamos bien o si no vamos bien, ¿no? Y volver a rediseñar en el caso de que no vayamos bien. Y por último, hay que tener en cuenta el ritmo de la transición. Como eso es un proceso que va a durar años, hay que tener claro a qué ritmo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si nos queremos certificar, que no tenemos por qué, pero si nos queremos certificar, el plazo de reconversión está entre 1 y 3 años. En realidad, hacer una conversión restituyendo el funcionamiento de todo el ecosistema lleva muchísimos más años. Y si incluimos procesos sociales, como por ejemplo conseguir, si yo vivo en un pueblo, conseguir que lo que yo venda se consuma en el pueblo, nos puede llevar muchos años. Los procesos sociales pueden llevar también muchos años, ¿no? Entonces, hay que tener claro cuál va a ser el ritmo de reconversión y cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué fases va a tener una transición? Bueno, pues ya desde un punto de vista más técnico, primero va a haber lo que llamamos una sustitución de insumos. La sustitución de insumos es lo mismo que estamos haciendo con lo convencional, usar productos que sean biodegradables, básicamente. Pero seguir usando la misma agricultura, solo que con productos biodegradables. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, o sea, porque hay que darle tiempo para que vaya creando los procesos ecológicos de autorregulación del ecosistema. Si seguimos usando agrotóxicos, por ejemplo, si usamos fertilizantes nitrogenados como los venimos usando hasta ahora, la fertilidad del suelo no se va a recuperar. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir, no dejar de abonar, pero sustituir ese fertilizante químico por un fertilizante que sea orgánico. Si tenemos que hacer tratamientos para las plagas, lo que tenemos que hacer es sustituir los productos químicos con los que hacemos tratamientos, sustituirlos por productos que sean biodegradables y menos agresivos, para que poco a poco se vaya recuperando el agroecosistema. Esta sería la primera fase. ¿Qué es lo que ocurre con la agricultura, por ejemplo, ecológica certificada? Que solo se queda ahí, no va más allá. No va más allá. Ese es el famoso greening de la economía, o la economía verde, o la agricultura ecológica que quieren promocionar. Es una agricultura de sustitución de insumos. En vez de echarle esto, échale esto. Pero es exactamente lo mismo. Pues no, en la transición, esa es una fase, pero es solo la primera fase. A lo que hay que tender es a restablecer el funcionamiento del ecosistema y a no hacer tratamientos. O hacerlos de manera puntual. Entonces, lo que queremos pasar es un estado de mayor madurez en el agroecosistema, lo que queremos es complejizarlo. Lo que buscamos es complejidad. Entonces ya, de aquí nos salen directamente los principios, ¿no? El conocimiento, el diseño y la adaptación, que lo que he dicho antes de reevaluar, para si tenemos que modificar nuestra estrategia. Optimizar la fertilidad del suelo, tenemos que incrementar la fertilidad del suelo. En el suelo hay mucha vida microbiana sobre todo. Y tenemos, recuperar la fertilidad del suelo es incentivar esa vida microbiana. Entre otras cosas, aumentando la materia orgánica del suelo. Y además, aumentar la calidad de la materia orgánica del suelo. No solo es una cuestión de cantidad, sino de calidad de esa materia orgánica. Favorecer un correcto balance de agua, sobre todo en las zonas como la nuestra, es fundamental. Controlar la flora arbense. Estas son las malas hierbas de toda la vida. Lo que pasa es que en agroecología, o en ecología en general, se llama adventicias o arbenses. ¿Por qué? Adventicia significa que crece donde tú no quieres que crezca. Y arbense significa que crece en el huevo. Ya está, por no llamarle malas hierbas. ¿Y por qué no se les quiere llamar malas hierbas? Porque las hierbas nos proporcionan servicios. ¿Y qué servicios nos proporcionan las hierbas en nuestro agroecosistema? Sobre todo el sostenimiento de la fauna auxiliar. Depredadores que se comen otros insectos, bacterias que acaban con hongos que acaban con otros hongos. Esos son servicios. Y para que estén ahí tiene que haber hierbas. No podemos acabar con las hierbas. Entonces, ¿de qué se trata? De bajarlas a un umbral que se llama de daño en el que no nos produzcan un perjuicio económico grave. Hay lo que tiene que haber hierbas, pero suficientes para que no nos fastidien la cosecha, básicamente, pero tiene que haber. De hecho, tenemos que estimular que haya. Luego podemos ver estrategia de cómo se hace eso. La regulación de plagas y enfermedades, como es un desequilibrio de una plaga, es un desequilibrio del ecosistema, habrá que controlarlas usando métodos físicos, biológicos y químicos. Un método físico para eliminar una plaga puede ser directamente coger un gusano y aplastarlo con los dedos. Eso es un método físico, ¿vale?
Métodos biológicos, pues eso, usando enemigos naturales, o sea, insectos que se coman a otros insectos, por ejemplo, un hongo que se coma a otro hongo, esos son métodos biológicos. ¿Y métodos químicos? Sí, también. Claro, si son necesarios, o si es estrictamente necesario, lo usamos. Hay que tender a no hacerlo, pero si se tiene que hacer, se hace. Y hay productos en la agricultura ecológica de sustitución de insumos para no tener que usar, por ejemplo, el clorpirifos. Podemos usar aceite de neem, o podemos usar jabón de potasa, o podemos usar otras cosas. Hay quien dice, es que no, esos tratamientos no son efectivos. Pues mira, los tratamientos con clorpirifos ya tampoco son efectivos. Para cargarte un bicho, le tienes que echar, vamos, y aún así no acabas con ellos, como mucho los aguantas. Es un insecticida. Insecticida. Clorpirifos Es muy tóxico. es bastante tóxico, sobre todo para las abejas. Mucho. Se utiliza bastante. Sí, claro. Se Por ejemplo, está permitido y... sí. Por ejemplo, en la huerta, antes de poner la huerta, porque en la huerta es uno de los grandes problemas de la huerta son los gusanos del hambre y los gusanos grises, que están en el suelo y se comen las plántulas, cuando tú las pones en el suelo, se comen el tallo y se parten, ¿no? O sea, esos gusanos viven en el suelo. Pues tú antes de plantar la huerta, normalmente haces un riego que se llama de preplantación. Tú riegas el suelo para que luego, cuando tú vayas a plantar, esté blandito. Básicamente, sobre todo si tienes que plantar, pues si es una huerta pequeñita, pues no, pero si tienes que plantar 2 hectáreas, más que vale ir deprisa, ¿no? Entonces lo que se hace es echar el clorpirifos en ese riego de plantación. ¿Qué ocurre? Que sí, te vas a cargar a la mayoría de los gusanos del hambre y de gusanos grises, pero te estás cargando bacterias, te estás cargando hongos, te estás cargando un montón de microbios que lo que hacen es aumentar la fertilidad del suelo cuando están vivos y que además ocupan nichos ecológicos, ocupan espacio en el suelo que impiden que sean ocupados por otros. Por ejemplo, las micorrizas. Casi todas las plantas forman micorrizas, casi todas. ¿Qué es una micorriza? Imaginaros un pino. Un pino, luego vamos a ir y cogemos níscalos, ¿verdad? Pues los níscalos es el fruto de un hongo. Ese hongo vive asociado a las raíces del pino. Se junta con las raíces del pino. ¿Qué es lo que obtiene a cambio cada uno? El hongo, en el suelo, al asociarse a las raíces del pino, lo que hace es incrementar la superficie, la cantidad de raíces del árbol. Hace de raíces para el árbol. ¿Vale? ¿Qué obtiene el hongo a cambio? Pues los productos que sintetizan las hojas. El pino, en parte, se los come el hongo, se alimenta. Y luego da de fruto, da el nístalo, que luego nos comemos nosotros. Esas micorrizas, eso se llama micorrizar. Mico significa hongo, y riza viene de raíz. Esas micorrizas se dan en casi todas las plantas, en casi todas, y es un proceso, se da de forma natural. Si nosotros nos cargamos esos hongos en el suelo porque estamos echando, por ejemplo, un insecticida potente, ese proceso no se va a dar. ¿Qué ocurre? Que va a llegar algún hongo de suelo, patógeno, y va a ocupar el lugar que ocupaba la micorriza. Entonces, en vez de tener una micorriza, lo que vamos a tener es la tristeza del pimiento. Un hongo que entra por la raíz, por ejemplo. Si estuviera la micorriza, no habría lugar, espacio físico, para que entrara el hongo del pimiento. ¿Vale? Por último, la conservación y el aumento de la diversidad, que comprende tanto la biodiversidad como aquellos elementos basados en la diversidad. ¿Cuánta diversidad? Conocimientos sobre el uso local de los recursos que van unidos a la cultura rural. Una vez más, si un agroecosistema es una construcción social de la cultura local, si no potenciamos la cultura local, nuestros agroecosistemas lo van a reflejar, ¿no? Si ahora mismo un pimiento se cultiva igual en Perú que en España y en China, y se cultiva igual, esa homogenización va a pasar factura. Va a pasar factura tanto a la cultura local como a esos agroecosistemas, en el medio largo plazo. Bueno, pues ya tenemos los principios de diseño y manejo que son generales. Y esto vale para cualquier tipo de agricultura ecológica, incluso vale para la agronomía convencional en un momento dado. ¿Sobre qué podemos actuar entonces? Hemos dicho, nosotros podemos actuar sobre el suelo, sobre el agua y sobre la biodiversidad. ¿Vale? Ya estamos casi terminando, ¿eh? Estamos llegando al final. Bueno, el agua la podemos manejar de dos formas. Podemos manejar el agua de la lluvia, es decir, el agua que está en el suelo, y podemos regar. Es las dos formas que tenemos de manejar el agua. Para manejar el agua en el suelo, lo que vamos a hacer es manejar el suelo. Entonces, de esto vamos a hablar después, porque un buen manejo del suelo va a implicar un buen manejo del agua en el suelo. ¿Vale? Entonces, aquí ahora vamos a hablar del riego. El riego, una vez más, hay que tener en cuenta en todas sus dimensiones, ¿no? El acceso al agua. Por ejemplo, el agua dulce, en este país, del 100% de agua dulce que se utiliza, el 70% se gasta en riego.
aproximadamente el 20% la gasta la industria y el resto se gasta en los hogares. Por eso cuando me dicen, cuando estas campañas de cuando te duchas cierra el grifo, pues me dan un poco de risa, la verdad. Pero bueno. Entonces, el riego se conceden, en los pozos tradicionales no, pero en los modernos se conceden en base a la superficie. Tú puedes regar tantos metros cúbicos por hectárea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ¿quién está regando más? Quien tiene mucha superficie. O sea, quien tiene dinero es quien puede regar. Quien tiene tierras. El acceso al agua no es una cosa simple. Además, yo me dan la concesión, cosa que está difícil. Me dicen, vale, puedes hacer un pozo. Yo tengo mis 250 euros, digo, lo voy a poner en regadío, voy a hacer mi pozo. Voy a hacer un sondeo a 50 metros, pero es que el de al lado, que no tiene 250, sino que tiene 57.000 olivos, tiene un sondeo mucho más profundo que el mío. La capa freática va bajando. ¿Vale? Entonces, ¿quién está usando el agua? Eso es un problema político, no técnico. En segundo lugar, hay que tener la escala, en cuenta la escala. Las escalas en agroecología son muy importantes. No es lo mismo que yo tenga agua y me dé la ventolera de poner arroz en mi parcela 100 metros, a que a alguien se le ocurra la feliz idea de que toda la mancha sea un arrozal. ¿Vale? Eso es totalmente imposible e inviable. La escala es importante. No es lo mismo que tengamos huertos para alimentar a la población de nuestros municipios, a que tengamos huertos para dar de comer a Alemania en invierno. La escala es importante, no es lo mismo. ¿Se puede regar? Por supuesto que se puede regar, pero hay que saber por qué se quiere regar, para qué se quiere regar y cómo se riega, que ya sería el último aspecto, el aspecto técnico. ¿Qué métodos tenemos de riego? Pues tenemos el riego a manta, tenemos el riego con regadera, tenemos aspersión, tenemos goteo. También hay que tener una serie de consideraciones con eso. Cada uno tiene una eficacia. El riego a manta, lo bueno que tiene es que no te tienes que gastar nada en materiales, pero se pierde mucha agua. La eficiencia está en torno al 70%, o sea, el 30% del agua la perdemos porque se evapora. El riego por goteo está muy bien. Es la forma más parecida al agua de lluvia, ¿no? La aspersión es lo más parecido al agua de lluvia, la forma de aportar el agua. ¿Qué ocurre con la aspersión? Que necesita presión. Presión significa energía. Necesitamos energía para darle presión para mover los aspersores. Eso es un problema. Otro problema es que normalmente además regamos en verano y se crea un ambiente húmedo en el entorno de las plantas, y humedad y calor es el paraíso de los hongos. Entonces tenemos enfermedades luego, ¿vale? Luego tenemos el goteo. El goteo es la mejor forma porque se ahorra mucha agua, porque se aporta justo la cantidad que tú quieres, porque no tienes tantos problemas de enfermedades. Pero ¿cuál es el problema del goteo? Que hay que comprar materiales que son derivados del petróleo, que valen una pasta, que es más difícil de manejar, hay que tener unos conocimientos técnicos, que hay que da muchísimos problemas. Yo no sé si aquí alguien lo usa, pero el riego por goteo da muchísimos problemas, porque se tupen los goteros, porque se tupen los filtros, porque da mucho trabajo, da bastante guerra. Entonces, cada quien lo que tiene que hacer es valorar, ya digo, por qué regar, para qué regar, y lo último, te planteas cómo regar, ¿no? Y qué cantidad quieres regar, ¿no? Y qué quieres obtener a cambio. En cuanto a manejo del suelo, el suelo tiene una serie de propiedades. Un suelo natural tiene una serie de propiedades. El suelo va formando a lo largo de miles y miles y miles y miles de años, y va formando capas, como imaginaros un sándwich de muchísimas capas, ¿no? Cada capa tiene unas características, ¿vale? Algunas muy importantes son la capacidad de intercambio del ACID, eso es la capacidad de almacenar nutrientes, el pH, la acidez que tiene el suelo. Según el pH que tenga, podrán unas plantas absorber nutrientes y otras no, eso influye bastante. Tiene una estructura, una textura, que es el tamaño relativo de las partículas, o la cantidad, mejor dicho, relativa de partículas de diferentes tamaños que hay en el suelo. Eso le da unas propiedades. Y tiene una estructura. Esa estructura es la parte de arriba, normalmente es mucho más mullida en el suelo, es elementos muy disgregados, y según vamos descendiendo en profundidad, los agregados son más grandes. Hay rocas más grandes. Pues la estructura es cómo se ordenan esas rocas o esos agregados en el suelo. Según descendemos en profundidad, llegaremos luego hasta la roca madre del que se forma el suelo, que es directamente roca. ¿Por qué os digo esto de las propiedades físico-químicas? Porque cuando actuamos sobre el suelo, con nuestras prácticas culturales, y las prácticas culturales que vamos a usar en el suelo prácticamente son
sobre todo el abonado y el laboreo, modificamos todas estas propiedades. Entonces estamos, entre otras cosas, modificando la fertilidad del suelo. En cuanto a los abonados, lo más importante es el contenido de materia orgánica del suelo. Si un suelo no tiene materia orgánica, no es un suelo vivo. Es un conjunto de minerales más o menos disueltos, pero ahí no va a crecer nada, no va a vivir nada. El suelo tiene que tener materia orgánica, si no, no es un suelo vivo. Eso tiene una influencia directa sobre la fertilidad. Si no hay materia orgánica, no hay fertilidad. Aunque el suelo tenga nitrógeno, pero sin materia orgánica no hay fertilidad en el suelo. Entonces, obligatoriamente tenemos que incrementar el contenido en materia orgánica del suelo hasta unos ciertos niveles que están establecidos. Eso se puede buscar, pues si el regadío tiene que haber más, si el secano no hace falta que sea tanta cantidad, pero hay que incrementar el nivel de materia orgánica hasta esos niveles y luego mantenerlo. Luego lo podemos mantener de muchas formas. Lo podemos mantener con abonado, a base de compost, a base de estiércol, pueden ser abonos verdes. Abonos verdes son plantas que sembramos para abonar el suelo, no para cosechar. Por ejemplo, tenemos un barbecho, ¿no? Y en vez de dejarlo pasar el tractor y dejarlo todo limpio, pues sembramos alguna leguminosa, pero no para cosecharla, sino porque eso nos va a servir para abonar el suelo. Tanto por el nitrógeno que fijan las leguminosas, el rizobium asociado a las leguminosas, como por la planta en sí misma, ¿vale? Podemos restituir la fertilidad del suelo de más formas. Los nutrientes se van perdiendo en profundidad en los suelos. Una forma que podemos utilizar para devolver esos nutrientes es utilizar árboles o plantas con raíces muy profundas. Esas raíces van a llegar a unas profundidades que no van a llegar a las de nuestros cultivos. Van a tomar nutrientes que están muy profundos, los van a subir a la superficie y nos los van a devolver ¿cómo? En forma de hojas. Esa es otra forma de restituir fertilidad. En un ecosistema, en un agroecosistema, vamos a tener que estar aportando sí o sí. O recuperamos nutrientes en profundidad o hay que estar aportando con cierta regularidad abonos, ya sea forma de estiércol o compost. No hay más. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando cosas, hay que devolver cosas. Es así. ¿Qué ocurre con el laboreo? Como otra práctica cultural. Si nosotros, cuando nosotros hacemos una labor en el suelo, estamos modificando, sobre todo, la estructura de ese suelo. Y estamos modificando los horizontes, las capas del sándwich que os he dicho. Estamos modificando las condiciones para que almacene nutrientes, para que almacene agua. La estrategia en una agricultura de base ecológica es tender al mínimo laboreo. Que eso no significa no hacer labores, significa hacer las mínimas posibles, las mínimas, las imprescindibles, y si puede ser no hacerlas, pues mejor, si es que alguien es capaz de llevarlo. En la agricultura natural de Fukuoka, de las agriculturas que decía al principio, la agricultura natural de Fukuoka se basa en el no laboreo, en la no intervención. No tocar el suelo, no se toca, nunca, y consigue producciones equivalentes a las de su zona. Pero bueno, todo el laboreo no es igual. Esto es laboreo, ¿no? Esto también es laboreo, ¿no? Esto también es laboreo. Entonces, con el laboreo lo que tenemos que saber es qué queremos conseguir, para qué se hace el laboreo, una vez más, y después decimos cómo hacemos ese laboreo. Normalmente, lo que queremos es esponjar el suelo para que las raíces no tengan tantos problemas para penetrar en profundidad, ¿vale? Antes, desde la época de los romanos, con el arado y eso, se le daba la vuelta al suelo, se volteaba el suelo, ¿para qué? Para sacar los nutrientes que había en profundidad, para enterrar semillas y que no pudieran nacer, para sacar larvas o huevos de insectos a la superficie que con el sol se murieran. Tenía una serie de beneficios. A largo plazo, eso hemos visto que trae más perjuicios que beneficios. Entonces, principios de laboreo en agricultura ecológica. 1. Nunca voltear el terreno, a menos que sea imprescindible. A menos que no tengamos otra pega, a menos que no haya otra forma de hacerlo. Si no tienes otra forma de hacerlo, pues lo haces. Pero siempre el laboreo tiene que ser vertical. Vertical quiere decir eso, que no volteemos la tierra, que no rompamos esa estructura en forma de capas de sándwich, que la conservemos. El laboreo debe ser vertical. Segundo, el laboreo tiene que tener poca profundidad. Para explorar la profundidad es mejor hacerlo con plantas.
Como digo, es mejor poner árboles o poner especies, incluir especies en las rotaciones cuyas raíces lleguen en profundidad. Porque si no estamos metiendo muchísima energía al agroecosistema y además estamos rompiendo la estructura de los agregados del suelo. ¿Vale? Y estamos impidiendo que se den los procesos normales de evolución del suelo. ¿Y para qué queremos hacer los laboreos? También hay que ver, una vez más, la escala. No es lo mismo tener un huerto y quitar unas hierbas que tener 6 hectáreas de cebada. ¿Vale? Si las 6 hectáreas las vas a trabajar así, bueno, pues a lo mejor si las 6 hectáreas son solo para ti, ¿vale? Pero si a lo mejor de eso tú quieres vivir de la agricultura, pues no te va a dar, no vas a poder hacerlo así. A lo mejor te tienes que ir a esto, ¿vale? O a lo mejor te tienes que ir a esto. No tan bruto, ¿no? Pero, ¿vale? Yendo a casos un poco extremos. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de laboreo, el mínimo imprescindible, y según para lo que sea. Y segundo, que sea siempre vertical, no voltear la tierra. Estás diciendo, Ignacio, que la vertedera esa que da la vuelta a la tierra, nada. No. Ha dado romano, el turbo, romper la tierra y sin más. Y sin más. Y superficial. Y sin más. En maquinaria, la maquinaria agrícola actual de la que se dispone, el laboreo vertical, si queremos hacer una labor fuerte, por decirlo de algún modo, lo más indicado sería un chisel. Un chisel son rejas verticales, más o menos, bueno, las hay de profundidad, pero una cosa así, en una grada. Para hacer una labor de mantenimiento sería el cultivador. El cultivador es lo mismo, pero con los brazos un poco más flexibles. ¿Vale? ¿Y para hacer un hoyo para ocultar? Eso es un caso especial. Por ejemplo, medio metro que tuviéramos que andar para poner un... Si yo tuviera que poner una finca de frutales, usaríamos como laboreo vertical el subsolador. El subsolador es como el chisel, es una reja muy grande, pero muy grande, puede llegar hasta 1,5 metros. Entonces, en la línea en la que fueras a poner los árboles, pasarías un subsolador, uno. ¿En toda la línea? En la línea sí, la pasarías entera a la línea y ya está. O sea, y luego aparte andar el metro de cada árbol, ¿no? claro, y luego cavar, claro. Pero no cavar un círculo grande alrededor, ¿sí? No, Lo justo para meterlo lo justo. un metro para... Lo justo, sí. Lo que pasa es que esto ya te da la tierra rota y Claro, lo que haces el subsolador, la labor los vertical arbolitos es coger un pico y una pala y hacerlo sin más. o si son muchos, pues hay máquinas incluso de 2 kilos que haces así con el agujero. Pero bueno, A una docena de árboles. el uso de maquinaria depende mucho de la orientación y de lo que queramos. No es lo mismo tener una parcela para autoconsumo que tenerla para venta. Por ejemplo, volvemos otra vez a la escala, no es lo mismo tener una hectárea que tener 10. El uso de maquinaria en sí mismo, yo creo que es una cuestión de criterio. Y sobre todo es una cuestión, volvemos otra vez a temas políticos y económicos. ¿Cuánto costaría el pan si la siega se hiciera de forma manual, como se hacía a principios del siglo XX? ¿Cuánto costaría el pan? ¿Cuánto habría que pagar por una barra de pan? 10 veces más, o como está el mercado 10 veces más. Por claro. Voy a decir un dato en Tomelloso, después de la guerra, había un censo de 17.000 mulas para 14.000 habitantes. Claro. Claro, entonces, eso son cuestiones políticas, porque el ejemplo que ponía ayer, el trabajo físico es malo. El trabajo en el campo está muy mal considerado, pero el fútbol es trabajo físico. El fútbol está mal considerado, está mal pagado. Y eso es trabajo físico. Trabajar en el campo, segar en el campo, vendimiar a mano, ¿por qué está mal pagado? ¿Por qué está mal pagado? Y eso son cuestiones políticas. Y además, otra cuestión muy importante, y volvemos al tema político del manejo colectivo de los recursos. ¿Es lo mismo trabajar de sol a sol para un señorito que te paga una miseria que trabajar para ti? No es lo mismo. Si yo trabajo para mí, si quiero me lomo. Ahora, trabajar para que otro se forre. Estas son cuestiones políticas. Entonces, el acceso a la tierra, una vez más, es una cuestión central. La política es central en toda la agricultura. Mientras los precios los fije el mercado internacional, del que son dueñas 10 empresas, seguirá habiendo tractores. ¿Por qué? Porque el precio será tan bajo que no va a haber forma de quitar las máquinas, porque el trabajo de las personas hay que pagarlo y eso se repercute en el precio. ¿Vale? Las siembras directas, ¿sabes lo que es la siembra directa? Sí. No volcan la tierra, eso no se Sí, claro, la tierra. tienes un poco más de problema sobre todo con las hierbas, pero si haces bien las rotaciones se puede hacer perfectamente. Y las siembras sobre
Y hay otra cosa, la tierra la toca. Claro, sí, la siembra directa está muy bien. El problema de la siembra directa es que si mecanizada, las máquinas son muy caras. Las máquinas son muy caras, cuestan bastante dinero. Y luego está el problema sobre todo de las hierbas, porque donde se hace siembra directa en convencional ahora mismo, lo que se usa es muchísimo herbicida, muchísimo. Pero si usamos herbicida, estamos otra vez fastidiando la vida microbiana del suelo y por tanto la fertilidad. Entonces, hay estrategias. Por ejemplo, con siembra directa, lo que se hace, por ejemplo, es hacer un marco de plantación más pequeño, aumentar la densidad, pero luego dejar como pequeñas calles. Como las plantas se excretan sustancias por las raíces, eso se llama alelopatía, que impiden el nacimiento de otras plantas de la misma especie, otras tal, dentro de lo que tenemos sembrado, imaginaos que estamos sembrando como calles pero de cereal. Dentro crecen menos hierbas, pero crecen muchísimas en lo que es las calles. Pero como hemos dejado un espacio más ancho como calle, nos facilita hacer la labor y quitar las hierbas. Eso es una estrategia, por ejemplo. Yo he tenido como en la reunión de reja para hacer una prueba así de es una estructura metálica, así, bastante rectangular, ¿no? Que en la parte de atrás lleva rejas metálicas. como hielo secado. Sí, ya está, básicamente. Y usando eso. Claro, eso lo clavas en el suelo, es como un peine. Bueno, a mí no me valdría, pero a ti. Es como un peine, ¿no? Tú imagínate, y lo que haces es como peinar el suelo. Cuanta más profundidad, más caballos, más potencia necesitas. Lo suyo es hacerlo a la mínima profundidad. Mínima profundidad, unos 20 centímetros, 20-30 centímetros es más que suficiente para hacer una labor del suelo. ¿Cómo pareció unas layas? ¿Layas? No sé. Las layas son como un equilibrio, pero lo que pasa es que es más. Sí, pero eso se utiliza para esponjar. Sí, el resultado final podría ser similar. Lo que pasa es que, ya te digo, volvemos una vez a una cuestión de escala, una vez más. No es lo mismo hacerlo en un espacio más o menos reducido, con los precios que hay, que necesitas tener cuánto sembrado de cereal para vivir, cómo vas a ir clavando, moviendo. Volvemos a cuestiones políticas, a cuestiones económicas y a cuestiones de escala. Bueno, estamos acabando ya. Estaréis ya cansadas, ¿no? Estamos aprendiendo. Bueno, el factor principal de los ecosistemas y de los agroecosistemas es la biodiversidad. El suelo y la biodiversidad. ¿Vale? La biodiversidad, como he dicho antes, no solo nos da beneficios, bienes, también nos da servicios. ¿Vale? Servicios como madera para leña, madera para muebles, sombra, el paisaje, disfrutar de un paisaje, todo eso son servicios. ¿Vale? Entonces, la biodiversidad nos da bienes y servicios. Regulando la biodiversidad, ¿qué es lo que queremos conseguir? Regular las plagas y enfermedades. Controlar las floras denses, las hierbas, y eso lo hacemos de dos formas. Una, diseñando rotaciones alternativas a asociaciones de cultivos y bordes, y la otra, integrando la ganadería en la agricultura, cosa que la agricultura convencional se ha encargado muy bien de separar en los últimos años. Es imprescindible integrar la ganadería. ¿Qué ocurre? Que eso es complejizar el agroecosistema. ¿Qué ocurre al complejizar? Que requiere conocimientos, requiere aprender, no es fácil y además es trabajoso, requiere trabajo. Pero si queremos un agroecosistema sustentable, hay que integrar la ganadería. Una forma inicial de integrar la ganadería, por ejemplo, es como hace Rubén con la apicultura. Las abejas es ganadería también. Eso es una forma inicial. Se puede empezar, como hacen Animal ID, con aves, con gallinas, que tienen un manejo más sencillo, pero lo suyo es complejizar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda, si sea capaz y el ecosistema permita. Pero complejizar al máximo posible. Si además de abejas y gallinas puedes tener 2 ovejas, mejor. Si además de las 2 ovejas puedes tener una mula que te pueda hacer algunas labores, mejor. Si además de la mula puedes tener 3 cerdos, mejor. Y si en vez de 2 especies vegetales eres capaz de manejar 50, mejor. Pero eso es difícil. Eso es difícil. ¿Sí? Eso requiere bastante conocimiento y bastante trabajo. La regulación de enfermedades y plagas, bueno, ya hemos hablado un poco del uso de biocidas, el uso de agrotóxicos. Hay productos alternativos a los productos de síntesis química, los hay. ¿Cuándo usarlos? Cuando sea imprescindible. ¿Hay que dejar de usarlos? No, hay que usarlos cuando sea imprescindible. Hay que desarrollar otro tipo de medidas, como con la biodiversidad. Ayer hablaba en la charla de ayer,
decía uno de los asistentes que tenía un peral que se lo estaban comiendo los pulgones y que le había echado aceite de, purín de ortiga y que le había ido divino, pero que le habían vuelto otra vez. Y es que al final resulta que los pulgones, había hormigueros en el suelo en los que los pulgones pasaban el invierno. Sí. Bueno, los pulgones, si los intentamos controlar con un tratamiento químico, se van a reír. Se van a reír. Yo no sé cuánta experiencia tenéis, pero tú te puedes hinchar a echarle insecticida a los pulgones y no acabas con ellos. Es que no acabas con ellos, además que tienen generadas resistencias. Es decir, hoy le voy a echar clorpirifos, mañana le voy a echar dimetoato, pasado le voy a echar no sé qué, y siguen viviendo, y siguen resistiendo. ¿Vale? Entonces, lo que hay que desarrollar es una batería de alternativas. Ayer hablando, es lo que dijimos, sí, ¿que tienes que echar el purín de ortigas? Échalo. Incluso si algún día tienes que echar el clorpirifos, poniéndonos en el peor de los casos, lo echas, pero como una cosa excepcional. Pero, por ejemplo, en el caso de los pulgones, lo suyo es poner adelfas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque en las adelfas viven unos pulgones que no atacan nada más que a las adelfas, solo a las adelfas. ¿Y quién vive en las adelfas además de esos pulgones? Quien se come a los pulgones. De tal forma que cuando los pulgones del peral están, también están los depredadores cerca. Otra alternativa, cárgate esos hormigueros. Vale, no es muy ecológico, por eso hormigas, pero sí. Porque tú lo que quieres son, no, es verdad, tú quieres peras, ¿no? Claro. Una cosa es que se te coma una rama del peral, pero si se te está comiendo el peral, cuando el plaga, pues haz una labor, dices que no quiero tocar el suelo. Digo, porque hagas una labor cada 5 o 10 años al suelo, tampoco le va a pasar nada. Cárgate los hormigueros. Un libro de hace poco comentaban, porque están teniendo mucho tiempo utilizando el pulindortigas, que dicen que no se debe llamar pulindortigas, porque le llaman que es una especie de fermentación del vino. Que es más, el manejo es una maceración que hace, entonces que no tiene que llegar a oler mal, que casi siempre que falla es porque el agua tiene un pH que no es correcto, porque tiene mucha cal. Entonces intentan y aconsejan que sea agua de lluvia. Que hay que analizar el agua cuando tú estás haciendo una maceración. Y Sócrates, un libro no estoy leyendo, que me llama mucho la atención, y hablan de eso, de la calidad. Para que salga efectivo, que tiene que ser, que hay que mirar es la calidad del agua. Sí, porque puede ser que a lo mejor tenga la efectividad de los principios activos que tenga la planta. Entonces, que te lo digo por... Sí, como información. De biopreparados tenéis, porque ayer me preguntaron, en la FAO, en la misma FAO tenéis un documento, es que no me acuerdo del nombre, me vuelvo a pasar el nombre. Hay un documento de la FAO que es de biopreparados domésticos, con productos que están al alcance, que tú puedes hacer para plagas y enfermedades. En la misma norma ecológica, de producción ecológica, que la podéis descargar del Ministerio de Agricultura o de la página de SEAE o de un montón de sitios, hay productos preparados biodinámicos también para plagas y enfermedades, no solo para el suelo. Y también viene cómo se hacen. En internet podéis encontrar muchísima información. Yo lo que recomiendo es no probar nunca una estrategia, una sola cosa, o sea, echar solo el purín de ortigas, no. Pon adelfas, deja más hierba, deja un poquito más de hierba, quita el hormiguero y si tienes que echar el purín de ortigas lo echas. No una cosa, haz todas. Y así lo podrás controlar con el paso del tiempo, o sea, tampoco va a ser una cosa de un día para otro. Estas cosas llevan tiempo. ¿Vale? Llevan su tiempo. Y bueno, sobre todo potenciar al máximo que haya enemigos naturales. Una forma fundamental, ya hemos dicho antes, es que haya hierba. Poca, pero que haya. Que no nos haga daño la hierba, pero que haya. Para que los enemigos naturales de las plagas puedan vivir allí. Otra forma fundamental son los bordes. Las lindes entre parcelas tienen que estar cultivadas. ¿Cultivadas de qué? De las plantas silvestres. Acordaros del principio este que ponía en letras más grandes. Hay que intentar asemejarse al entorno natural. ¿Qué plantas vamos a poner en un borde? Aparte de las adelfas, porque nos pueden servir exclusivamente para el pulgón. Pero las que tenemos que poner son las plantas silvestres de nuestro entorno, las flores de nuestro entorno, los árboles de nuestro entorno. Ese borde tiene que ser lo mayor y lo más complejo posible. No vale con poner 4 hierbas. Tiene que tener una estructura más o menos piramidal. Y debe ser grande, no hay que tener miedo a perder unos metros de suelo, porque nos va a dar beneficios a largo plazo mucho mayores. Esa estructura piramidal, lo digo porque por aquí tiene que haber hierbas, por aquí tiene que haber arbustos y en medio tiene que haber árboles. Eso, si se hace, si todo el mundo lo hiciera en lindes y subdividiera las parcelas grandes,
no solo nos protege a nuestro campo, por ejemplo, de los vientos, no solo es una reserva de insectos que pueden ser enemigos naturales, sino que constituyen a largo plazo lo que se llaman corredores ecológicos, que conectan con el ecosistema natural, ¿vale? Y eso nos va a proveer de muchísimos servicios y va a ser de mucha utilidad para el control de plagas y enfermedades, sobre todo de plagas. Ahora, de todas formas, veremos algunas fotos de enemigos naturales, de los más comunes por aquí, para que no, si los veis, que no los carguéis, ¿vale? El control de arbences se hará solo con prácticas culturales, nada de herbicidas. Prácticas culturales que son, pues por ejemplo, si queremos poner cereal, una de las prácticas más utilizadas es la falsa siembra, que se llama. Es decir, preparamos el suelo para la siembra, esperamos que llueva, por ejemplo, que vengan las primeras gotas. ¿Qué va a ocurrir? Que con el suelo muy hirito, etcétera, las hierbas van a salir, vamos, una explosión de hierbas allí. Pues entonces es cuando las quitas y es cuando siembras de verdad. A eso se le llama falsa siembra. Lo contrario también se hace, adelantar la siembra. Adelantas la siembra, nos nace nuestro cereal y cuando empiezan a nacer las hierbas tiene un estado de desarrollo más pequeño que el cereal. Hay una máquina que es como unas púas, como unos dedos, que se acopla al tractor y pasa muy deprisa, que lo pasas por encima del cereal. Esto un agricultor probablemente diga, ¡ah! ¿Sabes? Pero no les hace daño. No le hace daño al cereal porque son dedos pequeños. Entonces las hierbas pequeñas se las lleva, pero el cereal que ya tiene cierto desarrollo, no. Esa es otra táctica. Otra táctica es la que os he dicho, agrupar, dar más densidad de siembra y dejar pasillos. Por mecanismos de alelopatía salen menos hierbas donde hay más densidad, salen menos y salen más en los pasillos donde no hay cultivo. Pero en los pasillos es mucho más fácil quitar las hierbas que entre la línea del cereal. Todo esto son mecanismos. Sí, por lo mismo, por ejemplo, el centeno, por ejemplo, es una típica planta alelopática. El centeno segrega sustancias que impide que nazcan otro tipo de hierbas. Meter centeno en la rotación es una forma de no impedir, pero sí de dificultar que no nazcan muchas hierbas. Eso en el diseño de rotaciones es importante, que es ahora con lo que nos vamos a meter. Porque para controlar las hierbas hay que diseñar buenas rotaciones, sobre todo en cultivos más extensivos, porque en la huerta al final lo que haces es quitarlas con la mula mecánica o quitarlas a mano, o tapar el suelo. Eso en el control del suelo, no lo he dicho antes, uno de los principios fundamentales de cualquier agricultura ecológica es cubrir el suelo. ¿Verdad que se me había ido? El suelo tiene que estar siempre cubierto. Eso del barbecho blanco, ni en barbecho. Incluso en barbecho el suelo tiene que estar cubierto. ¿Cubierto de qué? Puede estar cubierto de plantas vivas o de plantas muertas, pero cubierto. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un olivar, una estrategia que se suele utilizar mucho es en las calles del olivar dejar que crezca la hierba, que crezcan las hierbas, las que son propias de nuestra parcela, las que sean, o las que sembremos nosotros, normalmente leguminosas. ¿Vale? Esas hierbas impiden que haya erosión del suelo, pero es que además, normalmente leguminosas, esas leguminosas enriquecen en nitrógeno el suelo, o sea, estamos abonando. Cuando se acaban las lluvias, normalmente, bueno, aquí, como yo tampoco, pero vamos, más o menos a mediados de abril, se han acabado, pero vamos, antes de empezar, vamos, a mediados de abril se siega. Se siega, ¿para qué? Para que esas plantas no no continúen extrayendo agua del suelo, para que ese agua se quede en el suelo. Como tenemos el suelo tapado por esas plantas segadas, no hay tanta evaporación de agua del suelo tampoco, conservamos más agua en el suelo y además lo hemos abonado. Eso es, por ejemplo, una estrategia. Eso en frutales, en general, no solo en olivos, en frutales se hace muchísimo. Eso lo podemos hacer también con cereales. Los cereales crean mucha biomasa y si los segamos y los aportamos, estamos aportando alimento, ¿no? Al fin y al cabo, materia orgánica es lo que estamos aportando al suelo. Y al cubrir el suelo impedimos su erosión e impedimos la evaporación de agua. El 80% de agua que circula por un ecosistema se evapora. Entonces, si conseguimos que haya menor evaporación del suelo, conseguimos más agua a disposición de las plantas. Entonces, el suelo siempre cubierto, de una forma u otra. En el huerto, el suelo se puede cubrir desde con restos vegetales. Lo normal hasta ahora es cubrirlo con plástico, pero se puede cubrir con restos vegetales, con paja, con hierba, con cartones,
Pero una forma muy buena de cubrirlo es con compost. Con paja también. Pero la paja luego tarda bastante en incorporarse. En incorporarse quiere decir en irse degradando. Puede tardar bastante. Entonces, una forma muy buena es hacer compost y en vez de echar la paja, echas el compost. Y ese compost se incorpora muy rápido al suelo, aparte de cubrirlo, además de cubrirlo y evitar que nos nazcan hierbas, se incorpora como nutrientes y echándolo en superficie, no hace falta enterrarlo. Es una forma también de cubrir el suelo. Bueno, llegamos a casi al final. Venga, rotaciones alternativas y asociaciones. Bueno, rotaciones. Rotar es una cuestión temporal. Una rotación es una sucesión de cultivos en el tiempo. Si aquí estuviéramos cultivando, por ejemplo, si aquí ponemos un año trigo, al año siguiente ponemos girasol y al año siguiente hay barbecho, eso constituye una rotación. Después del barbecho volveríamos a empezar otra vez con el trigo, ¿vale? Si en una huerta tenemos berenjena, después tenemos calabaza y después tenemos maíz y volvemos a empezar, eso es una rotación, es una sucesión en el tiempo, ¿vale? Alternativa es lo mismo pero en el espacio. Si aquí en vez de cultivar solamente cada año, cultivar un solo cultivo, ponemos aquí un cultivo, hay otro cultivo, hay otro cultivo y aquí otro cultivo, lo que tenemos es una alternativa. Eso se llama alternativa, ¿vale? En vez de en el tiempo, es una sucesión en el espacio. Asociaciones de cultivos es mezclar cultivos. Esa mezcla se puede hacer. Conocí un agricultor, era muy bueno. Dice, yo... Desde que me he certificado, en realidad me han fastidiado todo mi sistema, porque yo cogía todas las pipas, ¿no? Yo les hacía un tal, llegaba al campo y hacía así, bla, 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 y las tiraba. Y luego, pues, cada año me daba pues lo que me tenía que dar. ¿Es verdad? Pues un año había mucho tomate, pues mucho tomate. Otro día había más pimiento, pues más pimiento. Y decía que le iba muy bien, realmente le iba muy bien. Cuando llegó la certificadora le dijo que eso no podía ser. Que eso es un pitoste y que eso no. Y entonces lo tiene que hacer en líneas, que es otra forma de asociar cultivos. Tú pones una línea de lechugas, una línea de tomates, una línea de pepino. Eso es una asociación de cultivos, ¿vale? Y le iba mucho peor. Dice que le iba mucho peor. Él prefería el modelo, pero bueno. Esas son asociaciones, ¿vale? Pero asociaciones también son el tranquillón. No sé si alguien lo conoce. El tranquillón es una mezcla de trigo y centeno que se usaba tradicionalmente en las zonas frías o bien de cierta altitud, donde el trigo se lava. Como el centeno es más rústico y más resistente, se echaba una mezcla de trigo y de centeno y el centeno protegía al trigo. Esto es una asociación de cultivos. Otra asociación de cultivos típica de por aquí es la avena, en la cual la avena le sirve de tutor a la beta, que tiene un porte muy rastrero, que tiene un crecimiento muy rastrero. Eso son asociaciones de cultivos, ¿vale? Ahora, rotaciones alternativas, asociaciones, podéis encontrar miles. Lo que tenéis que hacer es probar, experimentar y ir complejizando. Ahora tenemos ahí algún ejemplo. Bueno, lo de la integración de la ganadería en la agricultura, que ya lo hemos comentado, pero eso ni se atreva porque realmente complica bastante. El manejo del ganado complica bastante, pero eso es ideal. Por ejemplo, lo que he comentado antes de la dehesa es la integración de ganadería con agricultura. ¿Vale? Eso es una forma de integración. Tener gallinas en un huerto es integrar ganadería y agricultura, ¿vale? Cuanto más complejicemos siempre mejor, lo que seamos capaces. Bueno, estos son ejemplos de asociaciones. De asociaciones de cultivos. Como esto está sacado de internet, ¿eh? Esa información la tenéis de todo tipo. Esto es en las asociaciones. Plantas que benefician, perjudican o son indiferentes con respecto a otras, ¿no? El verde es que beneficia a la asociación, el rojo es que es una mala asociación y el blanco es que es indiferente, o sea, se pueden mezclar pero tampoco le va a ayudar. Bueno, de estas cosas podéis conseguir, esto es para huertas, podéis conseguir muchísimas por internet o en libros. Libros con rotaciones están desde el de María Dono Bueno, el método Gaspar, hay muchísimos. Incluso por internet podéis encontrar. No os fiéis al 100% de lo que os ponga nadie, porque cada suelo es diferente, cada zona es diferente, cada clima es diferente. Lo que tenéis que hacer es ir probando e ir complejizando poco a poco, ¿vale? Una cosa muy útil, por ejemplo, es entre las líneas, tú pues, cuando plantas tomate, hasta que el tomate crece y la planta tiene un desarrollo, está muy bien entre medias plantar lechuga, porque en 30 días te la estás comiendo, y en 30 días la planta de tomate todavía no ha crecido.
Entonces, esta es una asociación que no es que haya un beneficio para la planta de tomate por el hecho de plantar lechuga, pero nosotros sí estamos aprovechando ese espacio que hasta que la planta de tomate crece estaba vacío. Entonces, tú te comes las lechugas y cuando la planta de tomate ya está grande, ya no queda sitio para más lechugas, pues ya te la sacas. Es otro tipo de asociación. Esta diapositiva está muy bien para explicar la diferencia entre rotación y alternativa. Arriba tenemos años, ¿vale? A la izquierda tenemos bancales, tablares, parcelas, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, en el bancal 1A de arriba, el año 2006, el que hizo esta rotación puso habas, calabacín, pepino, melón y después abono verde. El año 2007 puso lechuga, remolacha, espinacas, acelgas. El año 2008 puerro, zanahoria, sapia, brava. El año 2009 puso tomates y el 2010 volvió a empezar la rotación. ¿Veis? Es una sucesión temporal. ¿Vale? Pero es que dentro del año 2006, en vez de cultivar todo el terreno con una sola cosa, lo dividió en 8 bancales. Y en cada bancal puso una cosa diferente. Y en cada bancal diseñó una rotación para esos 4 años. ¿Veis la complejidad? Esto es meterle complejidad al agroecosistema. Esto es aumentar la sostenibilidad del agroecosistema. Y además, ¿sostenibilidad por qué? Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, un huerto para vender y decimos, vamos a poner tomates, que es lo que la gente más come, y pimientos, que es lo que la gente mejor paga. Y resulta que se te van los tomates y los pimientos y te quedas así. Tú tienes, aparte de diseñar una rotación, tú tienes una alternativa, tú tienes muchas cosas plantadas y una te puede ir mal, pero todas no. Es una cuestión de seguridad. ¿Vale? Seguro que alguna algún año te va a ir mal. Pero como tienes tantas, otras te van a ir bien. ¿Vale? Y bueno, y llegamos a los bichitos. Esto es solamente para, si lo veis en la huerta, solamente me he traído los enemigos naturales más comunes, o sea, los insectos depredadores, los insectos beneficiosos más comunes que nos podemos encontrar. ¿Vale? Por si los veis, que no los carguéis, porque son los que se comen. Bueno, esta es la famosa mariquita, ¿no? Arriba están los huevos. Los huevos de los insectos normalmente están en el envés de las hojas, para protegerlos del sol. Y normalmente veréis los huevos de las plagas, los huevos estarán cerca del órgano que se van a comer, ¿no? Pues si es la hoja, estarán en la misma hoja, si se van a comer un fruto, estarán más cerca del fruto. Y los huevos de los depredadores normalmente estarán cerca de los huevos de las plagas. Entonces, no confundáis unos con otros y no os carguéis los de los depredadores, porque si veis huevos en una hoja, ¿sabes? Con el dedo los das y te los cargas directamente. Pero si resulta que esos huevos eran de mariquita, flaco favor, ¿qué estás haciendo? Los de arriba son huevos de mariquita naciendo, y todas las demás fotos son larvas, que son los estadios larvarios. La mariquita, que es adulto, pasa por diferentes estadios larvarios, pues en todos esos está, es fea, ¿eh? Es muy fea, es fea. Bueno, pues si veis mariquitas en cualquiera de esos estadios, no las carguéis porque se comen, son muy voraces, sobre todo las larvas comen muchísimo, y además comen de todo. Comen de todo, o sea, no es que se coman solo pulgón, es que comen de todo. Otra muy común, crisopa. Está súper común. Los huevos de crisopa son muy reconocibles. Abajo a la izquierda los tenéis. Estos seguro que los habéis visto todo el mundo en la vuelta alguna vez. Pues estos son beneficiosos, muy beneficiosos, porque la crisopa es todavía más voraz que la mariquita, como larva, cuando es larva. La larva tampoco es que sea muy bonita. Le llaman el cocodrilo de las plagas. Esa es la larva. Es chiquitita, pero es capaz de comerse casi un gusano. El gusano cuando todavía es pequeño se lo come. O sea, es muy voraz, muy agresiva. Este es el adulto de crisopa, para que tampoco os carguéis el adulto si lo veis. No lo confundáis con un trigo. Bueno, avispillas. Bueno, los nombres en latín os los he puesto por si queréis buscar información en internet, que hay mogollón. Las avispillas no es que se las coman, son parasitoides. Lo que hacen es poner sus huevos dentro de los insectos. Ponen sus huevos dentro de los insectos. ¿Qué pasa? Que cuando los huevos eclosionan y salen las larvas de la avispilla, se comen al insecto por dentro. Esa larva de arriba a la derecha, todos los blancos son larvas que están saliendo de dentro.
Se la han comido por dentro y están saliendo fuera. ¿Vale? Entonces las avistillas, además, ¡qué repelús! Las avistillas son muy beneficiosas. Muy beneficiosas, ¿vale? Además tampoco son bastante, les da igual poner el huevo dentro de un ácaro que ponerlo dentro de un pulgón, que dentro de una larva. Chinches. Chinches, pero no todos, los víridos y los antocóridos. Bueno, ¿cuál es la diferencia con los chinches que son plagas? Que sobre todo los víridos no tienen ocelos. Si tú coges un chinche, lo tienes que ver con una lupa, porque es bien chiquitito. Los chinches que son plagas tienen dos ocelos, tienen como dos puntos negros aquí, que parecen como ojos, pero que no son. ¿Vale? Estos no tienen ocelos. Y además, al final de las falsas hojas tienen lo que se llama cúneo, que es como una especie de saquito duro. Las falsas hojas no, las falsas alas. Es una especie de tiene el triángulo ese del final, eso se llama cúneo. ¿Qué ocurre con los chinches? Que tú para verlo lo tienes que matar porque un chinche se mueve muchísimo. ¿Vale? Entonces lo tienes que coger, lo tienes que matar y entonces ya lo miras con la lupa. ¿Vale? ¿Cuál es el problema con los chinches? Pues que si no hay plaga, entonces comen plantas. Bueno, está bien que estén. Sí, de hecho, para que haya enemigos naturales siempre tiene que haber plaga. Es necesario que haya plagas. Por ejemplo, los invernaderos de Almería y de Murcia ponen plagas, meten las plagas en los invernaderos para que puedan vivir los enemigos naturales durante el invierno. Siempre tiene que haber plagas. Si nos la cargamos toda, no habrá enemigos naturales. Y entonces, cuando lleguen esas plagas, va a llegar al paraíso. Siempre es como las hierbas. No hay que acabar con las plagas. Hay que disminuir su número y básicamente el número para que no sean un problema económico. Pero no hay que acabar con ellas, porque si acabamos con las plagas, acabamos con los enemigos naturales y no hay autocontrol del ecosistema. Esto no es nada fácil, luego. No es para nada fácil, pero esto es también otra de las que nos puede ayudar muchísimo. Aunque parezca una abeja, es una mosca, es un tipo de mosca. Y lo que nos interesa es la larva. La larva se reconoce muy bien porque es como una especie de coma al escribir. No tiene cabeza, o parece que no tiene cabeza, y la cola acaba como en punta. ¿Vale? Que también es bastante voraz. Y esto es un ácaro que se alimenta de otros ácaros, por ejemplo de araña roja. Claro, los ácaros son tan pequeños, y arañas hay de tantos tipos, porque está la araña roja, pero la araña amarilla, ¿Cómo distinguimos el que es depredador del que se come la planta? Porque el depredador normalmente se mueve mucho más deprisa. Si nosotros miramos con un cuentahilos en vez de una hoja y vemos allí los ácaros y unos están quietecitos y vemos otros que están... Ese es un depredador. ¿Vale? Y no hay otra forma de... Así en principio fácil de reconocerlo. Y bueno, ya terminando, esto es simplemente sitios, esto no son en sí misma página web, claro, son simplemente sitios en los que podéis encontrar información de todo esto que hemos estado hablando. No son todos los que hay, pero estos os pueden llevar a muchos otros, ¿vale? Pues nada, ya se acabó el rollo. Ahí ya podemos hablar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo puedes favorecer eso depredadores? O si no te lo aporta el medio ambiente, yo 3 veces me los he llevado en casitas, bueno, vale, pero yo los ácaros no puedo llevarlos en casitas, por ejemplo. Yo voy a estar por ahí buscando y tal. ¿Se pueden comprar? No sé si son preguntas, ¿se pueden comprar? No, era por alguna manera o decir, bueno, pues yo llevo este tipo de plantas, pero tienen seguro. Una manera de... La forma de favorecer que haya enemigos naturales es favorecer que haya la plaga, aunque parezca mentira. No, ya, sí, eso ya lo estoy diciendo, pero por ejemplo, aquí en cualquier sitio, pues no suele haber una zona de monte lo suficientemente silvestre como para que tenga una vida ejemplar que le aporte al lado del cultivo, por ejemplo. Bueno, puedes poner, por ejemplo, flores, puedes poner caléndulas, puedes poner... Para que te la traigan. Claro, para que los atraigan, para que atraigan a las plagas, sobre todo.
y los enemigos vendrán con ellas, vendrán detrás. Ir creando los bordes, y lo de los bordes es muy importante, ir creando unos bordes en condiciones en las líneas, porque allí sí que van a poder vivir. Y si te puedes traer plantas del campo, a lo mejor cerca de tu proyecto no hay campo silvestre ya, pero te vas un poquito más lejos y te traes unas cuantas plantas. Y sobre todo, observar mucho. Si de todas formas no hay y solo hay plagas, no puedes comprar. Pues los compras, los sueltas y ya está. Pero es eso, solamente vas a notar que hay plagas. Así como los métodos estáticos, ¿no? Claro. Sí, puede ser. Yo no lo sé hasta qué punto son efectivos, pero ya digo que muchas veces se proba, ¿eh? Una vez que mariquisas, son las larvas, la primera hormiga subió bajo, otras en tropel y se cargaron todas las larvas de mariquisas. Hay las hacen para que las echas, tú compras mariquisas y las larvas son los adultos, los tienes en el suelo, en la tierra. A mí las larvas se las cargaron todas. Claro, el problema de comprar y soltar es ese y la dispersión. Por ejemplo, tú sueltas y haces un y a una sola y suelto la larva que no se escapa. Claro, pero bueno, en ese caso, como estaba muy localizado, pues llegaron las hormigas y tal. Lo que hay que poner es las plagas y los equipos naturales lo más repartidos posible. Por ejemplo, tener las hierbas en toda la calle, no solo en los bordes, sino tener un poquito de hierba en toda la calle. ¿Para qué? Para que en toda esa hilera de hierba haya tanto plaga como enemigos. No tenerlos solo localizados enemigos. O sea que tenerlos distribuidos. Pues si no, tú lo compras, lo sueltas, puede pasar eso, o puede pasar que hagas eso y te da una toalla donde le dé la gana. Cuando están diciendo también de controlar la hierba, ¿qué conoce la hierba que La forma más fácil es imitar, como hemos dicho, imitar la flora autóctona de donde estés. Eso es lo mejor y lo más fácil. O sea, no necesitas, que la conoces muchísimo mejor y entonces la harás mucho mejor. Lo harás mucho mejor que el que no la conozca. Pero si no tienes ni idea, decir, a ver qué hay en el campo, pues lo voy a imitar, lo voy a poner. Esa es la forma rápida y fácil. Claro, si lo conoces, cuanto más sepas, mejor lo harás y más servicios te van a proporcionar. Si en raíces profundas absorberán nutrientes que luego pondrán en superficie. Cuanto más conozcas, mejor. Por eso digo complejizar. No, al revés, positivo. Claro, no, pero son cosas que se han visto que en general no son las raíces, todas las partes de la planta, todo lo que podamos incorporar al suelo que hay que llevarlo, mejor. Es decir, si nosotros ponemos, por ejemplo, tomates, es lo que nos interesa llevar, los tomates. El resto, volverlo a incorporar. Claro, pero normalmente lo que se hace es arrancárselo y llevárselo. No, hay que dejarla. O dejar que se pudra, o compostarla, o triturarla para que se pudra más rápido, pero dejarla en la tierra, para incorporar todo lo que vamos a llevar. Sí, ya como lo hagas, es como más fácil te resulta y como mejor resultado te dé luego. Si lo puedes bloquear, mejor, normalmente mejor. Porque la raíz lo que estás haciendo es también en los sistemas que estás sacando, porque cualquier planta tiene algún tipo de... Sí. Entonces al final los estás dejando en su sitio. Claro, por eso y por las cuestiones alopáticas. Aparte de que te estás sacando suelo, estás sacando, sí, es mejor cortar. Es mejor cortar y la parte aérea, triturarla,
y especial. Y porque hay sitios que sí podríais representar, de lo que hablaban de la mejora termometría para la serie unos poquitos, la serie de Bueno, eso es lo de La representación de la base. No es fácil. No es fácil. O sea, todo lo que hemos contado es en realidad bastante difícil de llevarlo a cabo.